Vas conduciendo tan tranquilo y de repente se enciende un testigo amarillo en el cuadro. El coche quizás sigue andando normal, quizá notas un pequeño tirón, o tal vez nada, y en tu cabeza aparece la misma pregunta: ¿paro ya o puedo seguir? Cuando la luz de fallo motor encendida en Dacia Sandero aparece sin avisar, lo más difícil no es entender qué significa check engine, tomoshi conseme, COH5C, como si shinota nine. Lo difícil es saber si es una simple advertencia molesta o el inicio de una avería que se hace más cara con cada kilómetro. Porque ese testigo no te dice qué se ha roto, solo te dice que la centralita ha detectado algo fuera de rango en el sistema de motor y emisiones. Y ahí está la trampa. El mismo icono puede encenderse por un tapón de combustible mal cerrado, por una mezcla de aire y gasolina ligeramente rara, o por un fallo de encendido que está mandando gasolina sin quemar al escape y calentando el catalizador como un horno. Mismo icono. Consecuencias totalmente distintas. Lo primero es clasificar el riesgo en segundos, sin herramientas y sin pánico. Hay dos escenarios que cambian todo: luz fija y luz parpadeante. Si la luz está parpadeando, no es un aviso más. Suele indicar fallos de combustión importantes, los típicos misfires, y ahí sí que cada minuto cuenta. Si además notas tirones fuertes, pérdida clara de potencia, olor a gasolina sin quemar, petardeos, o el motor suena como si estuviera cojeando, lo sensato es levantar el pie, buscar un sitio seguro y detenerte. No por dramatismo, porque seguir así puede dañar el catalizador, y un catalizador dañado no solo es caro, también puede provocar más problemas después. Si la luz está fija, el coche mantiene un ralentí razonable y no hay síntomas graves, normalmente hay margen para llegar a casa o al taller con calma, pero con una condición: no lo dejes para cuando tenga tiempo. Diagnóstico pronto. No porque vaya a explotar, sino porque un fallo pequeño puede convertirse en uno grande si se repite durante días, y porque cuanto antes lo mires, más información útil queda registrada. Ahora, incluso con luz fija, hay señales que te obligan a tomártelo como urgente. Si la temperatura del motor sube más de lo normal, si aparece humo anormal, si el coche entra en un modo de potencia muy limitada, si el ralentí es tan inestable que parece que se va a calar, o si escuchas ruidos metálicos extraños, ahí no se negocia. Paras y pides ayuda. El testigo de fallo motor no es el de presión de aceite ni el de temperatura, pero puede acompañar problemas que sí son serios. Y si se encienden varios testigos a la vez, o notas que el coche no es él, mejor pecar de prudente. Vale. Supongamos el caso más común. Luz fija, el coche arranca, anda, pero te ha entrado el miedo. Antes de comprar piezas, antes de desconectar la batería, antes de a ver si se quita sola, hay comprobaciones rápidas que te pueden ahorrar dinero y sobre todo te pueden orientar. La primera es casi ridícula, pero pasa más de lo que crees. El tapón del combustible. Si has repostado hace poco, revisa que esté bien cerrado. En algunos coches, un tapón mal ajustado o una pequeña fuga en el sistema EVAP puede encender el testigo. No siempre se apaga al instante. A veces necesita varios ciclos de conducción para comprobar que el sistema vuelve a estar estanco. Pero al menos ya has eliminado una causa tonta. La segunda comprobación es el nivel de aceite y el de refrigerante. No para arreglar el check engine, sino para asegurarte de que no estás a punto de provocar un problema mayor. Un nivel de aceite muy bajo o un refrigerante bajo no suelen encender directamente el testigo de motor como primera señal, pero pueden ir de la mano con otros síntomas. Si ves el refrigerante bajo y además el motor se calienta, ahí no sigues. Si el aceite está por debajo del mínimo, no hagas el valiente. Corrige eso antes de circular. Tercero, escucha y observa el ralentí. Un motor que falla de encendido suele delatarse parado. Vibra más. El sonido es irregular, como si saltara un golpe. En cambio, un problema de sensor o de emisiones puede no notarse casi nada al ralentí y aparecer al acelerar o en carretera. También fíjate en el olor. Olor fuerte a gasolina o a escape crudo es mala señal. Y si el consumo se dispara de repente, también. Cuarto, piensa qué pasó justo antes de que se encendiera. ¿Llovió fuerte y pasaste por charcos? La humedad puede jugar malas pasadas en conectores o bobinas. ¿Has hecho muchos trayectos cortos? Eso castiga el sistema de emisiones, especialmente en diésel con filtros y en gasolina con catalizador que no llega a temperatura. ¿La batería estaba floja y has arrancado varias veces? Una tensión baja puede generar lecturas raras y errores intermitentes. ¿Has cambiado algo recientemente? ¿Un filtro mal montado? ¿Una manguera suelta? ¿Una toma de aire falsa? Cosas pequeñas que provocan un caos en la mezcla.
Y aquí viene uno de los errores más caros. Borrar el fallo a ciegas. Desconectar la batería o borrar con un lector sin mirar nada puede apagar la luz, sí, pero también borra información valiosa. ¿En qué condiciones ocurrió? ¿A qué temperatura? ¿Con qué carga del motor? Esa foto del momento, el llamado freeze frame, es oro para diagnosticar. Si la borras, te quedas solo con el síntoma y la esperanza. Y la esperanza no repara coches. Si quieres pasar de la incertidumbre a un diagnóstico realista, el paso que más cambia el juego es leer códigos OBD2. No necesitas un equipo de taller para empezar. Un lector sencillo o un adaptador con el móvil puede darte una pista enorme. Y aquí es donde mucha gente se decepciona, porque esperan que el coche diga, cambia la pieza X. No funciona así. El código te dice qué sistema detectó algo anormal, no siempre la causa exacta. Pero con un poco de lógica puedes acercarte mucho. Cuando alguien busca luz de fallo motor encendida en Dacia Sandero, casi siempre quiere lo mismo. Dime si es grave y qué suele ser. Así que vamos a traducir los códigos más típicos a escenarios reales, sin prometer milagros. Si aparecen códigos P0300 o P0301, P0302, P0303, P0304, estás en territorio de fallos de encendido. P0300 es aleatorio. Los otros señalan cilindro concreto. ¿Qué suele haber detrás? En gasolina lo más típico es bujía gastada, bobina que falla, o un problema de cableado conector. A veces es algo más, un inyector que no pulveriza bien, una entrada de aire falsa, o incluso baja compresión, pero eso ya es menos frecuente y requiere pruebas. Lo importante es entender el riesgo. Un misfire sostenido manda combustible sin quemar al escape, y eso puede sobrecalentar el catalizador. Por eso, si el testigo parpadea y el coche tiembla, no es para ya lo miraré el finde. Si el código es P671, mezcla pobre, significa que el motor está recibiendo demasiado aire o poco combustible respecto a lo esperado. ¿Causas típicas? Fugas de vacío en mangueras, admisión, juntas, sensor MAF o MAP, dando lecturas incorrectas, incluso una bomba de combustible débil o filtro obstruido según el sistema. ¿Cómo se nota? A veces con falta de fuerza al acelerar, tirones suaves, ralentí inestable. Lo engañoso es que el coche puede ir más o menos, y aún así estar trabajando mal, calentando más de la cuenta y consumiendo peor. Si ves códigos P0100, P0101, P0102, P0103, suelen apuntar a medición de aire, MAF o circuito relacionado. En algunos motores se usa más MAP que MAF, pero la idea es la misma. La centralita no confía en la lectura de aire. Puede ser sensor sucio, conector flojo, cableado o una entrada de aire no medida. Aquí mucha gente corre a comprar un sensor nuevo y a veces aciertan. Pero otras veces, el problema era una abrazadera floja o una fisura en un manguito. Por eso conviene mirar lo visible antes de gastar. P0420 es el famoso eficiencia del catalizador por debajo del umbral. Y aquí hay otro mito. Si sale P0420, el catalizador está muerto. No siempre. Puede ser catalizador degradado, sí, pero también puede ser una sonda lambda envejecida, un escape con fuga antes del catalizador, o un motor que lleva tiempo fallando de mezcla o encendido y ha castigado el sistema. P0420 muchas veces es el final de una historia, no el principio. Si cambias el catalizador sin corregir la causa que lo dañó, el problema vuelve, y duele. Los códigos P0440, P0441, P0442, P0446 suelen relacionarse con EVAP, el sistema que controla vapores de combustible. Aquí entran cosas como el tapón, válvulas de purga, pequeñas fugas. Suelen ser fallos menos dramáticos para la conducción inmediata, pero molestos para emisiones y para inspecciones. Aún así, no conviene ignorarlos eternamente, porque una fuga puede empeorar, y porque a veces el coche ajusta mezcla de forma menos eficiente. En diésel, si aplica a tu Sandero, aparecen otros protagonistas, EGR, y en algunos casos, DPF. Códigos P0400 y familia suelen apuntar a EGR, recirculación de gases. Una EGR sucia o atascada puede dar tirones, humo, falta de respuesta. Y con DPF el problema no es solo el testigo, es el patrón de uso, mucho trayecto corto, motor frío, regeneraciones interrumpidas, y el sistema se queja. Aquí lo peligroso es improvisar. Forzar soluciones sin diagnóstico puede empeorar. Si el coche entra en modo limitado y el testigo se acompaña de otros avisos, lo mejor es taller con alguien que entienda el sistema. Ahora, leer códigos es solo la mitad. La otra mitad es mirar datos y contexto. Si tu lector muestra pending codes,
códigos pendientes, significa que el fallo se detectó pero aún no se confirmó. Si muestra confirmed, ya es repetitivo. Si puedes ver el freeze frame, fíjate en si ocurrió en frío o en caliente. ¿A qué revoluciones? ¿Con qué carga? Un fallo que aparece solo en frío puede apuntar a encendido, sensores que tardan en estabilizar, o pequeñas fugas. Uno que aparece en caliente puede apuntar a bobinas que fallan con temperatura, o a catalizador, sondas. Y hay una regla práctica que evita muchos disparates. Prioriza por impacto y por probabilidad. Impacto es qué puede romper si sigo. Probabilidad es qué suele fallar de verdad. Por ejemplo, ante un P0301 con tirones, el impacto es alto, y lo probable es bujía o bobina. Ante un P0442 sin síntomas, el impacto inmediato es bajo, y lo probable es una pequeña fuga evap o tapón. Eso te ordena la cabeza. También conviene entender por qué el mismo fallo aparece y desaparece. Hay fallos intermitentes. Un conector que hace mal contacto, humedad, vibración, una bobina que falla solo bajo carga. Por eso a veces la luz se enciende en autopista y se apaga al día siguiente. No significa que se arregló. Significa que el coche dejó de detectarlo en ese momento. Y si no lo casas con datos, te volverá a pillar cuando menos te convenga. Hablemos de lo que puedes hacer sin convertir tu garaje en un taller. Si sospechas de encendido en gasolina y el coche tiembla, una inspección visual puede revelar mucho. Conectores bien puestos, cables, sin grietas, bobinas asentadas, bujías con el mantenimiento al día. No se trata de desmontar medio motor, sino de detectar lo obvio. Si el coche ha pasado mucho tiempo sin cambio de bujías, no es magia. Las bujías se gastan y empiezan los fallos bajo carga. Y cuando un cilindro falla, el resto compensa como puede, pero el catalizador paga la factura. Si sospechas de admisión o fugas, mira manguitos, abrazaderas, el tubo de admisión desde el filtro, que no haya una raja o una unión suelta. A veces, después de un mantenimiento, queda algo mal apretado, y un pequeño aire extra puede volver loca a la mezcla. Si el fallo apareció justo después de repostar, además del tapón, considera la calidad del combustible o un repostaje accidental equivocado. No hace falta entrar en pánico, pero sí observar. ¿Empezó a fallar inmediatamente? ¿Huele raro? ¿Se nota más al acelerar? En esos casos, forzar el coche puede empeorar la situación. Ahora viene la parte que más te interesa, decidir qué hacer hoy, no en teoría. Si la luz es fija, el coche va fino, no hay tirones, no hay olores raros, no hay temperatura alta. Puedes conducir con suavidad hasta un lugar donde puedas diagnosticar. Suavidad significa evitar acelerones, evitar subirlo mucho de vueltas y no exigirle encuestas largas. No porque sea frágil, sino porque si hay un problema de mezcla o de sensor, cuanto más lo estresas, más se manifiesta y más riesgo hay de que aparezcan síntomas. Si la luz parpadea o el coche falla claramente, la decisión cambia. Reduce velocidad, evita carga, y si el fallo persiste, detente. Si necesitas llegar sí o sí a un sitio seguro, hazlo con el mínimo esfuerzo del motor, pero no conviertas un trayecto corto en una hora de tortura mecánica. Y si el coche entra en modo de emergencia con potencia muy limitada, no lo fuerces. Está intentando protegerse. Cuando vayas al taller, o incluso si lo vas a mirar tú con calma, lleva información. No se encendió una luz. Mejor. ¿Cuándo se encendió? Si fue en frío o en caliente. Si fue al acelerar o al mantener velocidad. Si hubo repostaje reciente. Si llovía. Si el coche estuvo parado días. Si hubo mantenimiento reciente. Y si tienes OBD2 los códigos exactos y si eran pendientes o confirmados. Esa información ahorra tiempo de diagnóstico. Y el tiempo de diagnóstico es dinero. Sobre costes, hay que ser honesto. Varían muchísimo por país, taller y motorización. Pero sí se puede hablar de familias. Fallos de encendido por bujías o bobinas suelen ser de los más agradecidos si se detectan pronto. Relativamente directos. Sensores y fugas pequeñas también pueden ser razonables si no se convierten en un festival de cambiar por probar. En cambio, cuando se ignora un misfire y se daña el catalizador, o cuando un problema de mezcla se arrastra y termina afectando a más componentes, la factura sube y el diagnóstico se complica. Por eso el objetivo no es asustarte, es evitar el camino caro. Y ojo con otra tentación, cambiar la sonda lambda o el catalizador solo porque es lo típico. Sí, son piezas que fallan, pero muchas veces son víctimas, no culpables. Una sonda puede estar leyendo correctamente un problema real de mezcla. Si la cambias, la nueva leerá lo mismo y la luz volverá. Y entonces empiezan las compras en cadena.
También existen falsos positivos o situaciones que disparan el testigo sin que haya una avería mecánica grave. Batería baja, arranques repetidos, humedad en conectores, trayectos cortos que no dejan estabilizar sistemas de emisiones. Pero incluso ahí, el enfoque correcto no es ignorar, sino confirmar, leer códigos, ver si se repite y observar patrones. Así que, si te quedas con una idea clara, que sea esta: el testigo no es el enemigo, es el mensajero. El problema real es la incertidumbre. Y esa incertidumbre se reduce con un método. Primero seguridad y síntomas, luego comprobaciones simples, después códigos OBD2 y finalmente decisión. Si mañana vuelves a ver la luz de fallo motor encendida en Dacia Sandero, ya no estás a ciegas. Si parpadea y el motor falla, lo tratas como urgente. Si está fija y el coche va bien, no entras en pánico, pero tampoco lo dejas pasar. Compruebas lo básico, recoges datos, lees códigos y actúas con cabeza. Porque lo que de verdad sale caro no es que se encienda una luz. Lo caro es conducir durante semanas esperando que la luz se canse y se apague sola. Y cuando lo resuelvas, hay una prevención simple que casi siempre funciona. Mantenimiento al día, especialmente en encendidos si es gasolina. Evitar abusar de trayectos ultracortos, si tu uso lo permite. Y no ignorar los primeros síntomas. El coche suele avisar en voz baja antes de gritar. El testigo es ese aviso. Si lo escuchas a tiempo, casi siempre ganas. Si lo tapas con cinta, el problema sigue ahí, trabajando en silencio. La próxima vez que alguien te diga, si anda, no pasa nada, ya sabes qué responder. A veces sí pasa, y a veces no. La diferencia está en el parpadeo, en los síntomas y en los códigos, y esa diferencia es la que separa una tarde de diagnóstico de una avería que te amarga el mes.